Muy buenas, es el informe clave del día e incluso de la semana en esa mirada a medio plazo de la economía española y de gran parte de la economía europea. JP Morgan acaba de publicar esta semana un informe en el que se destaca, mira al detalle la economía española, pero un detalle en concreto, lo que está sucediendo con la demanda interna en el gasto de las familias. Dice JP Morgan que la caída del 3,7 del gasto de las familias, del consumo interno en el primer trimestre de este 2022 es una mala noticia para el conjunto de Europa, aunque destaca en particular a la economía española. Dice que lo que está avanzando la economía española, que ha llegado en los estadios de crecimiento e inflación antes que el resto de la economía europea, es que la demanda interna va a colapsar en Francia, en Italia y en el conjunto de Europa, empeorando la situación del Producto Interior Bruto del conjunto de la Unión Europea. Dice el informe de JP Morgan que la caída del 3,7% en el gasto de las familias, en esa parte de la demanda interna, lo único que está haciendo es anticipar lo que en el conjunto de Europa va a suceder, porque España ha ido antes que el resto en ese movimiento de la inflación y también en ese movimiento en el que no se entendía como casi sin Omicron, en una salida más fuerte en los últimos meses del 2021, no tenía más potencia la economía española a través de su demanda interna. Pero el informe es demoledor con la economía española. El informe ahora mismo en el Ministerio de Economía no debe estar gustando muchísimo, porque textualmente les leo, es durísimo con la economía española y con el medio-largo plazo de nuestra economía. Los datos macroeconómicos, dice JP Morgan en el informe, los datos macroeconómicos españoles han sido desconcertantes durante bastante tiempo. En particular, el consumo sigue obstinadamente débil a pesar de la fuerte recuperación del mercado laboral. Los riesgos a la baja para el crecimiento parecen equilibrados por las noticias recientes sobre un aumento del apoyo de la política fiscal, pero pone el acento en la importancia que tiene esos datos macroeconómicos españoles, que son desconcertantes, dice, durante bastante tiempo. Ojo, porque lo que dice es: nuestra principal preocupación es la desconcertante debilidad en la demanda interna española, tanto en consumo como en gasto de capital. Creíamos que con el tiempo estos problemas, dice JP Morgan, se resolvería con la recuperación de la demanda interna y posibles revisiones al alza de los datos anteriores. Sin embargo, el consumo sigue mostrando una debilidad difícil de explicar en su totalidad. Y a partir de ahí, el informe de JP Morgan lo que hace es extrapolar al conjunto de la zona euro lo que está sucediendo en España. Ahora existe, dice JP Morgan en el informe, el riesgo de que la debilidad del consumo en la zona euro se prolongue hasta bien entrado el trimestre actual. La caída de la confianza del consumidor se alinea con esa hipótesis, aunque la caída ha sido mucho más pronunciada en España que en otros países. No obstante, dice el informe, la relajación de las restricciones COVID en Alemania, Francia e Italia deberían proporcionar cierto respaldo al respaldar el gasto en servicios de elevado contacto social, probablemente gracias al exceso del ahorro acumulado. Dice JP Morgan en el informe que España era el ejemplo y que el ejemplo no estaba funcionando bien, que esa caída del 3,7 del gasto de las familias, de esa demanda interna, es muy preocupante, y que además los analistas lo que están mirando, viendo el informe, que es de lo más leído en el día, con muchísima diferencia, es hasta qué punto va a tener suficiente margen esa parte más hawkish del Banco Central Europeo para empezar a frenar, para golpear el freno con fuerza, si tiene la economía con una demanda interna tan golpeada y tan castigada. De tal manera que lo que plantean los analistas es hasta qué punto de verdad el Banco Central Europeo tiene un margen excesivo para frenar un shock de oferta golpeando a la demanda. Por lo que vamos a ver de qué manera se va calibrando, vamos a ver de qué manera la demanda interna en el segundo trimestre en el conjunto de Europa y también en España va recuperando terreno. Piensen, menos 3,7 en España, más 2,7 en Estados Unidos, ese gasto de las familias, esa demanda interna muy erosionada en España, y dice JP Morgan como preludio de lo que va a suceder en la demanda interna del conjunto de Europa. Informe clave lo que está diciendo JP Morgan: ojo con la demanda interna, ojo con lo que la inflación le está provocando a la demanda interna española y, por ende, por extensión, a la europea,
Y ojo, porque el Banco Central Europeo podría encontrarse de repente con que quiere frenar, quiere atar, quiere coger la economía europea, pero la economía europea ya se habría ralentizado, sobre todo de la mano de una demanda interna que lo está haciendo de manera precipitada o abrupta. Es el informe clave del día, es el informe que nos puede marcar sin duda cuál es el movimiento, el margen que tiene ese ala más hawkish muy poderoso ahora mismo en el Banco Central Europeo para de verdad ponerle, echarle mano a la economía y de repente darse cuenta que en la mano ya no tiene lo que pensaba y que lo que tiene es un shock de oferta sin posibilidad de hacer algo que no termine por destrozar la demanda interna.